Ya terminamos los libros, Tito, Santiago, y vamos a trabajar y vamos a hacer un repaso. Esperen un poco que estoy teniendo problemas. A ver, que no me deja. Esperen un poco que estoy teniendo un problemita. A ver si este sí es. Creo que este sí es el que se ve correctamente, sí. Vale. Ya se ve. Bien, pues vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos aprendido en el libro de Santiago y adicionalmente vamos a dar tiempo pues para las preguntas que ustedes tengan, pues podamos resolverlas. Bien, recordemos así a grosso modo y rapidito, pues Santiago era o Jacobo, ¿no? Santiago es el nombre griego, Jacobo es en hebreo, es el medio hermano de Jesús. Fueron de las primeras cartas escritas y siempre, o sea, esta carta la tenemos que tener siempre en mente que fue escrito para judíos. Jacobo en Hechos 15 aparece como uno de los integrantes de los apóstoles, de ese cuerpo que es de líderes que estaban allá en Jerusalén durante el concilio, el primer concilio de la historia de la iglesia. Y entonces Santiago pues está en un contexto judío y escribe concretamente para judíos. Bien, en base a esto, el propósito de la carta de Santiago, lo que hemos visto a lo largo de toda la carta, es que Santiago buscaba corregir el espíritu carnal de los cristianos y mostrar la fe como el antídoto a los problemas. Es decir, Santiago veía dentro de la asamblea, dentro de la congregación que él estaba allá cuidando en Jerusalén, pues que la forma de vivir de los cristianos no era la correcta. Y no era tanto que cuestionara si su fe había sido real o no. O sea, eso da por hecho que ellos sí eran cristianos. Pero eran cristianos que se habían ido al extremo de volverse muy laxos, muy relajados a la hora de vivir el cristianismo. Y entonces, ¿qué es lo que hace Santiago? Muestra la fe como la forma de contrarrestar una vida relajada. Y yo creo que eso, bueno, yo creo no, es una cuestión que hoy día se vuelve a repetir. Y a lo largo de la historia se ha repetido vez tras vez y tras vez. O sea, no es algo que solamente sea del primer siglo y sea de la actualidad, sino es una batalla que todos a lo largo de la historia batallamos. ¿Cómo animar a los hermanos? ¿Cómo animar a la iglesia a vivir vidas íntegras? ¿Cómo animar a los hermanos a tener esa fe, una fe firme que los lleve a vivir vidas cristianas íntegras? Entonces, Santiago es un libro que se enfoca mucho en eso. No es como las cartas de Pablo, que las cartas de Pablo tienen mucho contenido teológico, aunque también tiene un aspecto práctico, y en eso difiere mucho Santiago, sino que Santiago va al aspecto práctico.
¿Por qué? Porque está escribiendo a judíos que tienen un contexto del Antiguo Testamento, del Mesías, de las leyes, que ahora vamos a ver, lo tienen muy claro. Entonces la teología de Santiago, o sea, cuando hablamos de teología es qué enseña acerca, y vamos a ver 4 temas: las escrituras, Dios, el hombre y el pecado, ese es un tercer tema, y el cuarto, la salvación. Vamos a ver qué es lo que, cómo Santiago, o qué es lo que Santiago nos ha enseñado durante todos estos meses que hemos estado estudiando. Acerca de las escrituras, dice que hace referencia al Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Entonces, como Santiago escribe en un contexto judío, Santiago hace muchas referencias al Antiguo. Por ejemplo, trata, uno de los temas que trata, y está muy relacionado con el tema de Amós. Y trata el tema de Amós porque... por ejemplo, toca el tema del dinero, y Amós es una carta que toca mucho el tema de ricos. Entonces, está muy ligado, Santiago está muy ligado al Antiguo Testamento, pues justamente porque son judíos. Sigue siendo para nosotros, sigue valiendo para nosotros, porque los principios que habla el Antiguo Testamento, vamos a decir, en el 99% de los casos son principios que hablan de la santidad de Dios, cómo debemos acercarnos a Dios, etc. Y entonces son vigentes también para nosotros. Entonces, ahí vemos también cómo se relaciona Antiguo y Nuevo Testamento. Luego también, a nivel de escrituras, hemos aprendido o hemos visto que también hace énfasis en cuanto a las enseñanzas de Jesús, en relación a las alusiones al Sermón del Monte. Entonces, Santiago, Jacobo, recoge muchas de las enseñanzas de Jesús y las enseña, las recuerda. Santiago hace un énfasis muy fuerte en la autoridad de las Escrituras. Por ejemplo, en Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. La palabra de verdad está haciendo alusión a las Escrituras, para que seamos primicias en sus criaturas. Por ejemplo, 2:8: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura. Y ahí sigue con el 2:23 y con capítulo 4, versos 5 y 6. Es decir, Santiago le da un énfasis muy importante, le da mucho énfasis y considera muy importante la autoridad de las Escrituras. Así que es una carta que nos habla mucho y nos hace énfasis en Escrituras. Y por último, hay un énfasis en la obra de las Escrituras. Y hace referencia a las obras de la Escritura en cuanto las Escrituras tienen poder para salvación, como habla para el capítulo 1, versos 21, y también las Escrituras revelan el pecado del hombre y por último juzgan. ¿De acuerdo? Entonces, las Escrituras hacen énfasis en la obra de las mismas, en cuanto a la salvación, el estatus del hombre, etc. En cuanto a Dios, Santiago sí hace un énfasis muy fuerte y hay un ruido de fondo, por decirlo así, hay un tema de fondo que no lo dice, pero que se da por hecho, y es la relación condicional de Israel con Dios. Es decir, cuando Santiago está enseñando, está recordando que la bendición, que cuando uno obedece a Dios hay bendición, cuando uno desobedece a Dios hay maldición. Y eso es Deuteronomio 28, ¿no? Otros temas, pues ya los dos últimos, habla del hombre y del pecado. Entonces el hombre, por causa de la caída, tiene una naturaleza pecaminosa, asume que el hombre es pecador, lo da por hecho, y eso es un buen punto de partida. Por eso Santiago gusta mucho, porque Santiago es muy práctico y da por hecho muchas cosas.
Y cuando quieres enseñar acerca de Dios a un inconverso, por ejemplo, Santiago es un libro interesante porque Santiago comienza, y como vamos a ver en la estructura, comienza dando por hecho y haciendo entender que el hombre es pecador. Y en cuanto a la salvación, que la fe es la única forma de acercarse, capítulo 1, verso 6, capítulo 5, verso 15. Entonces, ahí tenemos lo que habla acerca de la teología y la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Pablo y Santiago? ¿No? El gran debate, incluso Lutero tenía este debate. Lutero no consideraba a Santiago un libro inspirado, lo quería sacar porque no lo consideraba inspirado, porque según él, Santiago enseñaba que las obras salvaban. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Pablo y Santiago? Las diferencias es que Pablo enfatiza la obra de Cristo en relación a la fe, es decir, la salvación es por fe, y Santiago enfatiza la obra del creyente en relación a la fe. Es decir, Pablo enfatiza lo que es antes de la salvación, es decir, necesito fe para poder creer en la obra de Cristo, y Santiago enfatiza después de haber creído, es decir, porque tengo fe y he creído, entonces cómo debe ser mi forma de actuar y mi forma de vivir. Y eso lo hemos visto todo a lo largo de la carta de Santiago. En Santiago hemos visto y se ha repetido, si eres cristiano, un cristiano verdadero hace, un cristiano verdadero dice, un cristiano verdadero no miente. Lo hemos visto lo hemos visto a lo largo de toda la carta de Santiago. Y entonces, justamente enfatiza eso. ¿Cuáles son las obras de un cristiano que transformado? En cambio, Pablo lo hace al revés. Pablo dice, bueno, ¿quieres acercarte a Cristo? Entonces necesitas fe. Santiago dice, ¿has creído en el Señor? Sí, entonces actúa de cierta manera. Entonces, aquí vemos esos temas. Bien, en cuanto a la estructura, ¿cómo está dividido? Ahí, pues, el primer capítulo habla acerca de las pruebas, luego vamos a ver acerca de ello. Y veíamos en los primeros 11 versículos acerca de la sabiduría, del 12 al 18 veíamos acerca de las pruebas, y la última parte del capítulo 1 veíamos la práctica de la palabra, ¿no? Y entonces podemos ver que el capítulo 1 comienza enseñándonos acerca de las pruebas, es decir, lo vamos a ver a continuación cuando veamos las palabras claves, pero las pruebas nos hablan acerca de cómo respondemos nosotros ante circunstancias. Entonces, que él dice, bueno, ustedes van a ser probados. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tener sabiduría, o pedir, y si no la tienen, pídanla. Después, ¿qué tienen que hacer? Las pruebas. Si ustedes ceden, entonces pecan. Y entonces en la tercera parte lo que dice básicamente es, quieren superar esas pruebas, quieren salir victoriosos, entonces practiquen la palabra. ¿De acuerdo? Entonces capítulo 1 comienza dándonos un panorama acerca de las pruebas. Y a partir del capítulo 2 vamos a ver pruebas y cómo se abordan. Entonces, en el capítulo, la segunda parte del capítulo 2 al capítulo 4, vemos las distintas pruebas y cuál debería de ser la respuesta. Entonces vimos del capítulo 2, versos del 1 al 13, vimos acerca de la parcialidad y cuál es la respuesta que deberíamos de tener, que debemos vivir conforme a nuestra creencia. Es decir, yo no tengo me hago amiguito de alguien por lo que él tiene o por un trato privilegiado. Es decir, yo trato a las personas de igual manera, de forma igualitaria. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. ¿La prueba cuál es? La prueba es que si entra un rico, yo lo trate mejor que a otro y entonces peco.
Y entonces él dice, ¿quieres no pecar? Entonces trátalo de forma justa, igual a ambos. Veíamos acerca de las obras, la prueba era las obras y él decía que las obras eran una respuesta a una fe genuina. Capítulo 2, versos 14 al 26. Veíamos la prueba de que el hablar destruye. Capítulo 3, versos del 1 al 12. El chisme, hablar mal. El hablar destruye. Y al final de esta sección decía que si una fuente de agua no puede echar agua dulce y agua amarga. Y entonces, ¿qué nos decía básicamente? Que nuestro hablar debe adorar a Dios. Y recordemos, adorar no es cantar. Adorar es una actitud hacia Dios donde toda mi vida, toda, en mi casa, en mi trabajo, en la calle, con los vecinos, con los hermanos, con la familia, busca agradar a Dios. Y entonces dice, ojo, el chisme, hablar mal, es pecado. Cuidado con esa prueba. Entonces, ¿qué es lo que propone Santiago? Hablen bien, porque el hablar bien va a adorar a Dios, porque salen cosas buenas de nuestra boca. La siguiente prueba son las relaciones incorrectas entre las personas cuando habla acerca de la amistad del versos 13 al 18 y habla y dice que la respuesta es tener sabiduría. Luego habla de nuestra relación con el mundo y dice que la respuesta a esa prueba debe ser pensar en Dios. El número 6, que es capítulo 4, versos 11 y 12, habla acerca del chisme, tiene que ver con la lengua, como hemos visto antes, pero en este caso ya es un chisme, y el chisme porque estoy juzgando, y entonces, ¿cuál es la respuesta que dice que para no pecar? Que debemos recordar que solo Dios puede juzgar. Y la última prueba que habla son los afanes de la vida, es decir, el buscar, el desear las cosas de la vida. ¿Y qué dice? Solo Dios sabe lo que va a pasar, ¿no? Esa es la respuesta. No nos pongamos ansiosos, no pensemos en querer tener porque vamos a hacer, vamos a lo otro. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Mucho cuidado. Solo Dios sabe lo que va a pasar. Entonces, la segunda parte nos habla de pruebas y cuál es la respuesta que deberíamos de dar a las pruebas. Y por último, habla de la actitud en las pruebas. Ese es el capítulo 5. Y en el capítulo 5 vimos básicamente que la vida transformada mira a Dios, que debemos de perseverar en nuestra esperanza en la eternidad y que debemos de ser íntegros. Entonces Santiago, si se dan cuenta, da un punto de partida en el capítulo 1 acerca de las pruebas, y ahora vamos a ver qué son las pruebas, pero acerca de esas pruebas, de esas circunstancias que nos van a hacer tomar una decisión, y entonces la segunda parte nos pone ejemplos, y la tercera parte entonces dice, miren, la actitud para poder superar correctamente las pruebas es que debemos de mirar a Dios, debemos recordar nuestra esperanza y debemos de ser íntegros. Entonces, si se dan cuenta, Santiago es una carta práctica para cristianos, para nosotros, para que nosotros sigamos perseverando. Y hermanos, eso es todo lo que hemos visto en estos meses. Bien. Vamos a ver 3 palabras claves y con eso pues también les va a haber tiempo para que ustedes puedan hacer preguntas. La primera palabra clave que se ve en el libro de Santiago es la palabra prueba. La palabra prueba en el griego es peirasmos, para que lo sepan. Simplemente es, pues lo pongo como algo anecdótico, pues para que lo tengan allá. Y peirasmos aparece en el capítulo 1, verso 2, 12, 13 y 14. Quizá alguien me pueda decir, hay otras palabras que aparecen más. Sí, es cierto. Pero cuando hablamos de palabras claves, uno de los criterios es el número de repeticiones. Pero el otro criterio es que vaya de acuerdo a la temática.
Y recordemos que la primera sección, que es el capítulo 1, es donde plantea acerca de las pruebas. Y todo lo demás, aunque no menciona pruebas, implícitamente está hablando de pruebas. Y el capítulo 5, que es la tercera parte, cuando ya cierra, es qué actitud debemos tener frente a las pruebas. Entonces, prueba es una palabra clave. En la Reina Valera del 60, el capítulo 1, verso 3, y lo voy a leer, dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa prueba no es la misma palabra, sino que la palabra habla acerca o dice que se debería traducir que es el resultado de una prueba, ¿no? Sabiendo que el resultado de la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿no? Entonces, lo que habla en el versículo 3, que lo traduce la Reina Valera como prueba, no es la misma palabra que hemos mencionado antes. Y verso 13, así como el verso 2 utiliza la palabra prueba, el verso 13 y 14 usa el término tentación, ¿no? Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Verso 14, cuando alguno es tentado. Y es la misma palabra que prueba, ¿no? En el Nuevo Testamento, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, aparece de forma indistinta. Es decir, en los evangelios la mayor parte de las veces se traduce como tentación, pero hay algunos casos que se traduce como prueba. En Hechos prácticamente la mitad es prueba, la mitad se traduce como tentación. En Pablo hay traducción de prueba y traducción de tentación. Entonces digamos, las traducciones van digamos, de ambas maneras. ¿Por qué? Porque cuando vas a un léxico o a un diccionario y ver la definición, tiene dos definiciones: intento de probar el carácter de alguien, que utiliza el término prueba, o el intento de hacer algo malo, y entonces lo traduce como tentación. Bien, la controversia aquí es: ¿qué es prueba? ¿Por qué prueba o por qué tentación? Normalmente la prueba, cuando nosotros hablamos de prueba, lo solemos considerar como algo que nos edifica, ¿no? No, es que pasé por una prueba y salí victorioso, ¿no? Lo vemos como algo positivo, como algo que lo hemos superado. Y la tentación solemos considerar como aquello que nos hace pecar. No, es que fíjate, es que me entró la tentación de robar en el centro comercial y me llevé no sé qué. Y la tentación la solemos utilizar cuando hacemos referencia ya al pecado. Entonces, la diferencia de terminología entre prueba y tentación muestran una preferencia. Y aquí digamos, espero que me entiendan lo que voy a decir. Si no pecamos, lo consideramos como algo positivo y como un logro, ¿no? Es decir, tenía ganas de, pues yo qué sé, de robar, pues estaba en el centro comercial, no tenía el dinero y dije, pues lo voy a llevar y no lo pago y vamos a ver si pasa. No, pero me entra la conciencia, no lo hago, no, es que tuve una prueba y entonces la superé, ¿no? Entonces, cuando es algo positivo porque hemos logrado, lo llamamos prueba. Y hace referencia como que nos acercamos a Dios y es nuestro logro. Tuve una prueba y la superé. Pero cuando hablamos de tentación, va por el lado contrario, es si pecamos. Lo consideramos algo negativo y generalmente la culpa la asociamos con Satanás. Es decir, la prueba, lo bueno, lo que hemos resistido, lo asociamos con nosotros, qué buenos somos. Y la tentación, el pecado, cuando da lugar al pecado, lo asociamos, no, es que Satanás. Y si escuchan en muchas asambleas, en muchas iglesias, en muchas denominaciones, terminan echando la culpa a Satanás de su pecado. Digamos que Reina Valera, cuando hicieron la traducción, se basaron en el léxico para decir, bueno, pueden hablar de probar el carácter o intentar hacer algo malo. Pero la realidad es que la Biblia usa el mismo término y la diferencia
radica entre cómo respondemos nosotros a la fe. Y entonces podemos llamar, o podemos traducir desde los evangelios hasta, creo que es segunda de Juan, creo que es o segunda de Pedro, que es el último que aparece ahí. Podemos traducir esa palabra peirasmos como prueba. Jesús fue tentado o Jesús fue probado. En vez de la tentación de Jesús en el desierto, podemos decir la prueba de Jesús en el desierto. Y es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque estábamos diciendo, tentación lo asociamos con algo malo. Pero también lo podríamos poner como prueba. ¿Por qué? Porque la prueba va a evidenciar nuestro carácter. Si nuestro carácter no es bueno, vamos a pecar. Si nuestro carácter está conforme al corazón de Dios, vamos a superarlo. Así que es la misma palabra. Y en el Nuevo Testamento, cuando usa tentación, la palabra peirasmos, cuando usa peirasmos, se puede traducir como prueba o como tentación. Recordemos, cuando aquí Santiago está hablando de prueba, está hablando de tentación, son circunstancias que nos llevan a tomar una decisión, ya sea buena o mala. La buena es porque estamos alineados con el Señor y entendemos que debemos agradarle a Dios. Cuando es mala, es cuando nosotros decidimos pecar. Así que prueba o tentación es lo mismo. Prueba o tentación es lo mismo. La diferencia radica en cómo nosotros respondemos a ello. Así que hemos visto a lo largo de Santiago acerca de estas pruebas, acerca de estas circunstancias en las cuales nuestra respuesta debería de ser lo bueno, debería de ser hacer la voluntad de Dios. El problema es que cuando nosotros respondemos mal, nosotros lo que estamos haciendo, como dice Santiago capítulo 1, verso 14, dice, sino que cada uno es probado, tentado, cuando de su propia concupiscencia, de sus propios deseos, es atraído y seducido. Entonces, esos deseos, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte, da luz a la separación de Dios. Así que esa palabra prueba, tentación, no me importa cómo lo llamemos, pero debemos de tener claro, después de haber visto todo esto, que las pruebas por las cuales pasamos no es una cuestión de si lo supero, qué bueno, si fracaso es culpa de Satanás. En todo momento somos responsables, tanto si lo superamos como si fracasamos. Si fracasamos es porque nosotros hemos decidido no obedecer a Dios. Y si esa prueba la superamos es porque hemos decidido obedecer a Dios. Entonces, en ambos casos es una prueba, la prueba de nuestro carácter. Entonces, en el Antiguo Testamento, y recordamos ahí, la bendición y la maldición es como respuesta a la fe. Deuteronomio 28, y voy a leer unos pocos de Deuteronomio 28 para que entendamos el paralelismo. Deuteronomio 28 dice, por ejemplo, y vendrán sobre ti, 28:2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría, etc. ¿Qué está diciendo? Les está diciendo si obedecen, si vencen la prueba, si hacen lo que yo les digo, si viven y responden en esas pruebas como yo les estoy pidiendo, entonces yo los voy a bendecir, ¿no? Y las consecuencias de las desobediencia tiene que ver con esas respuestas negativas. Es decir, ante la prueba, yo respondían de forma incorrecta. Así que prueba es la palabra clave
en la cual se dirige toda la carta de Santiago. Y la pregunta que nos hace a cada uno de nosotros es: ¿cómo vas a responder tú y yo en esa prueba? La siguiente palabra, ya solo queda esta y otra más, es sabiduría, Sofía. Aparece en capítulo 1, verso 5, capítulo 3, verso 13, 16 y 17. Y es una palabra que aparece por detrás de la carta. Si se dan cuenta, es lo mismo que antes, no aparece tanto, pero es una palabra que aparece por detrás. En capítulo 1, verso 5, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y qué habla acerca en el capítulo 2? ¿Qué le está diciendo? Mira, tenemos esta prueba y es así como deben de responder. Si no son capaces de responder así, ¿qué es lo que me está diciendo en capítulo 1, verso 5? Entonces ustedes pidan sabiduría a Dios. Así que es una palabra que aparece por detrás y que nos recuerda, nos insiste en que debemos de pedirla a Dios. ¿Pero qué es esta palabra sabiduría? La definición de la palabra sabiduría viene en Proverbios. Proverbios capítulo 1, verso 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y qué es el temor de Jehová? Capítulo 8, verso 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Así que esta palabra sabiduría, lo que está del río de fondo es: sean sabios, pidan a Dios sabiduría, pidan a Dios aborrecer el mal, pidan a Dios desechar el mal. Y es lo que habla capítulo 2, 3, 4. ¿Qué dice? No, van a ser parciales, pidan a Dios sabiduría para que deseche ese mal pensamiento. Van a ser chismosos, pidan a Dios sabiduría para que desechen ese pensamiento. Entonces ahí tenemos la segunda palabra acá, clave: sabiduría, rechazar el mal, rechazar el pecado, aborrecer. Sabiduría tiene que ver, el principio de la sabiduría es temer a Jehová es rechazar el mal. Así que eso es lo que está detrás de Santiago: pruebas, ¿cómo vamos a responder? Pidan sabiduría, que Dios les dé entendimiento, que Dios nos dé entendimiento para rechazar el pecado. Si se dan cuenta, no está hablando a cristianos, a no cristianos, perdón. Está hablando a cristianos. Pidan a Dios sabiduría para rechazar el pecado. Y está asociado con una vida sin pecado. Deuteronomio 28, la primera parte, que habla de las bendiciones. Y la segunda es la palabra fe y la palabra obra. Las he puesto juntas porque van relacionadas. Fe es pistis, la obra es ergon. Estas, si se dan cuenta, son importantes, se repiten muchas veces. Pistis, fe, está asociado con creer. Obras está asociado con hacer el fruto del creer. Es la obra del creyente cuando creemos. Entonces tenemos prueba, tenemos sabiduría, tenemos fe y obra. Si tienes fe, tiene que haber obras. Muéstrame tu fe a través de las obras. Capítulo 2, versos del 14 hasta el 26. Así que eso es lo que Santiago nos ha estado enseñando. Hay pruebas, sean sabios, si no la tienen, pidan sabiduría para rechazar el pecado. Las obras, cómo vivimos cada uno de nosotros, es el fruto, es la respuesta a nuestra fe, a una fe íntegra.